Sean bienvenidos a este nuevo video en el cual trataremos el teorema de transporte de Reynolds. El grupo de trabajo está conformado por Daniel Espinosa Rosero, Iván Carrera Ibáñez y Jackson Reina Bustos. El teorema de transporte de Reynolds dice que B mayúscula es igual a M por B, donde B mayúscula es cualquier parámetro, ya sea temperatura, velocidad, aceleración, densidad, masa, etc. M es la masa de la porción del fluido a estudiar y B es ese parámetro por unidad de masa. B mayúscula se denomina propiedad extensiva y a B minúscula se le denomina propiedad intensiva. El B mayúscula del sistema es la suma de la cantidad asociada con cada partícula en el sistema. Para partículas de fluido infinitesimales de tamaño de una porción del volumen y masa de densidad por esa porción de volumen se adquiere mediante la ecuación que se muestra a continuación, la cual dice que B mayúscula del sistema es igual al límite cuando el volumen tiende a cero de la sumatoria de B por la masa, o dicho en términos de integrales, que es la integral de la densidad por B por la derivada del volumen. Los límites de integración cubren el sistema, donde el volumen es un volumen en movimiento. Como en la mayoría de las ocasiones se busca encontrar la tasa de cambio con respecto al tiempo, se tiene que la derivada de B mayúscula del sistema con respecto al tiempo es igual a la derivada de la integral del sistema de la densidad por B por la derivada del volumen, todo sobre dt. Pero si lo que se quiere es analizar con un volumen de control, solamente se cambia el B del sistema por B del volumen de control y la integral en lugar del ser del sistema será el volumen de control. Los límites están dados por el volumen de control, los cuales abarcan el volumen de control de interés. Aunque se parecen, no son iguales, ya que el volumen de control generalmente es estático y se mueve, y si se mueve no es necesario que se mueva con el sistema, mientras que el sistema es una porción específica del fluido. El teorema de transporte de Reynolds nos permite relacionar los conceptos de sistema y volumen de control. Se dice que el sistema es una cantidad de materia y el volumen de control es una región en el espacio, los cuales se quieren estudiar. De ello se puede decir que para el sistema, este puede cambiar el tamaño, pero nunca puede cambiar de masa, ya que esta masa nunca cruza los límites de dicho sistema. Y el volumen de control del que ya se habló permite flujo másico, se puede formar y deformar, pero este solo se trabaja con volúmenes de control que son fijos y deformables. En estos diagramas podemos apreciar ambos conceptos. Se puede ver que tenemos un flujo de izquierda a derecha en una porción que que se está expandiendo entre 1 y 2. Entonces nuestro análisis se hará de acuerdo a esta zona. Definiendo así nuestro volumen de control, entonces nuestro volumen de control está encerrada por este marco azul. A este flujo le vamos a dar un tiempo t del punto 1 al punto 2, en el que va a haber un fluido dentro de este volumen de control. Por lo tanto, se puede decir que el volumen de control va a ser igual al sistema si nosotros le damos una parte infinitesimalmente pequeña de tiempo. Ese fluido se va a desplazar, ya que el flujo se está desplazando de izquierda a derecha. Cuando este fluido se desplaza, este se desplaza fuera del marco del volumen de control. Entonces ahí debemos definir un sistema, el cual tendrá este marco de color negro que podemos apreciar a la derecha. Este sistema va a tener un desplazamiento respecto al volumen de control. Ahora, para definir el desplazamiento del punto 1, debemos multiplicar la velocidad de ese punto por ese delta de tiempo, y en el punto 2 lo mismo. Se multiplica la velocidad del punto 2 por delta del tiempo, por un delta de tiempo. Ahora bien, cuando el fluido se desplaza y ya se define el sistema, queda una región descubierta, la cual llamaremos sección 1, la cual hace parte del volumen de control, y la nueva región que va a ocupar el fluido se va a llamar 2, la cual ya no hace parte del volumen de control. Ahora, para expresar esto matemáticamente, decimos que el tiempo t, nuestro sistema será igual al volumen de control, y en un tiempo t más delta de t, nuestro fluido se desplazó desde el volumen de control y dejó vacío el espacio 1.
Ahora esa área que se quedó vacía se desplaza hacia el área 2. Entonces el volumen de control menos el espacio que se quedó vacío se representaría como ese volumen de control menos 1 más el pedazo a donde se desplazó ese fluido, es decir, más 2. Entonces, para resumir, nuestro sistema en el tiempo delta de t quedaría el volumen de control menos 1 más 2. Ahora, para hablar de la derivación del transporte de Reynolds, se va a definir una propiedad extensiva, la cual se va a denotar por la letra V mayúscula, aunque se puede utilizar cualquiera, y vamos a tener una propiedad intensiva que será V minúscula, la cual será V minúscula sobre la masa. Ahora se va a expresar esta propiedad extensiva en función de un tiempo t y un delta de t. Entonces ya sabemos que un tiempo t, el sistema es igual a un volumen de control. Esto lo llamaremos como nuestra ecuación A. Ahora el sistema más el volumen de control menos 1 más 2 la llamaremos nuestra ecuación B. Ahora, si se quiere analizar una propiedad en la ecuación A, se debe tener en cuenta que la propiedad en el sistema en función de un tiempo t va a ser igual a la propiedad en el volumen de control en función de este tiempo t. Ahora, para continuar con el ejercicio, pero con la ecuación B, cuando se tiene un tiempo t más un delta de t, entonces decimos que una propiedad en ese sistema más un t por delta de t va a ser igual a la propiedad en el volumen de control por t más delta de t menos la propiedad en el instante 1 por t más delta de t más la propiedad en el instante 2 por t más delta de t. Todo esto por t más delta de t. Ahora, si se quiere mirar esta propiedad en el sistema y ver cuánto tiempo cambia con respecto al tiempo, pues se resta el instante 2 menos el instante 1. Entonces se dice que b del sistema de t más delta de t menos el instante 1, que sería b en el sistema en el instante t, y todo esto dividido sobre el tiempo. Y así encuentro cómo va a cambiar esta propiedad del sistema. Entonces, esto va a ser igual a la propiedad en el volumen de control por t más delta de t, menos la propiedad en el instante 1 por t más delta de t, más la propiedad en el instante 2 por t más delta de t, y la otra que es menos la propiedad del sistema por t, y todo esto dividido por delta de t. Después de eso se hace un despeje sencillo teniendo en cuenta que la propiedad en el sistema en función de t era igual a la propiedad en el volumen de control en función de t. Y este último término va a expresar como la propiedad en el volumen de control en función del tiempo de t, en función del tiempo t. Ahora, esta tasa de cambio de la propiedad en el sistema con respecto al tiempo va a quedar así. El primer término, el cual dice el volumen de control por t más delta de t, menos la propiedad en el sistema en el tiempo t, la cual era la propiedad en el volumen de control en el tiempo t, menos b en el volumen de control por el tiempo, y luego el otro término, menos b en el instante 1 por t más delta de t. Todo eso sobre delta de t, más el último término que será la propiedad en el instante 2 por t más delta de t, y todo eso sobre delta de t. Y esta la llamaremos nuestra ecuación C. Ahora, partiendo de nuestra ecuación C, lo que hacemos es aplicar el límite cuando delta de tiempo sea infinitesimalmente pequeño y tienda a 0. Y haciendo esto se encontrará la tasa de cambio de B en función del tiempo para el sistema. Y esto se puede expresar como una derivada material que nos dice, se expresa como D mayúscula de cierto parámetro sobre la D del tiempo. Ahora seguiremos una metodología con respecto a los términos. Ahora tomamos el primer término y le aplicamos un límite. Nos quedaría el límite de delta de t tiende a 0 de V del volumen de control por el tiempo más delta de tiempo menos V del volumen de control por el tiempo, y todo eso sobre un delta de tiempo, y esto nos va a dar la tasa de cambio del volumen de control y todo eso sobre delta de tiempo, y eso va a ser igual a la tasa de cambio de la integral que tiene como subíndice el volumen de control de la densidad por V, que era la propiedad intensiva, y todo eso por un diferencial de volumen sobre un diferencial de tiempo. Luego vamos a trabajar sobre el tercer término y vamos a decir que V2 por T más delta de T va a ser igual a la densidad 2 por la cantidad del parámetro intensiva.
Cantidad del parámetro 2 por diferencial de volumen 2. Ahora lo que se hace es aplicar la ecuación que nos dice que el diferencial del volumen 2 va a ser igual al área 2 por el diferencial del desplazamiento de 2, lo que nos da área 2 por densidad 2 por delta de tiempo. Ahora se mete esta ecuación a la otra y nos da densidad 2 por la cantidad del parámetro 2 por el área 2 por velocidad 2, todo esto sobre delta de t. Ahora lo que se va a hacer es aplicar un límite a este P2 con t más delta de t y todo eso sobre el delta de t, que era nuestro parámetro 3. Y ahora vamos a encontrar nuestro flujo de salida, que es esa tasa de cambio que el fluido se desplazó, por lo que va a ser el límite de este parámetro 3. Y esto va a ser igual a la densidad 2 por el área 2, por la velocidad 2, por la cantidad del parámetro 2. Ahora se aplica esta misma metodología sobre el segundo término y decimos que V1 por T más delta de T va a ser igual a la densidad 1 por la cantidad del parámetro 1 por el diferencial del volumen 1, y eso pues aplicando la misma ecuación del volumen 1 pues nos va a dar la densidad 1 por la cantidad del parámetro 1 por el área 1 y todo eso por el delta de T. Ahora vamos a encontrar la tasa de cambio de entrada, la zona de vacío que quedaba recordando el primer diagrama del que se habló. Esta zona de vacío se define por la derivada material, que va a ser a la tasa de cambio en función del volumen de control más la tasa de cambio de salida menos la tasa de cambio de entrada. Ahora reemplazamos las ecuaciones que encontramos anteriormente y decimos que esa derivada material va a ser esa derivada parcial más la densidad 2 por el área 2 por la velocidad 2. Todo eso sobre la cantidad de parámetro 2 y le restamos el V de entrada, que era la densidad 1 por el área 1, por la velocidad 1, por la cantidad del parámetro 1. Este teorema se aplica bajo estas ciertas condiciones. El teorema de transportes de Reynolds se usa ampliamente en la mecánica de fluidos, además de otras áreas. Aunque parece una expresión matemáticamente difícil de comprender, si se hace una comprensión física de sus conceptos, se evidencia su sencillez y relativa facilidad de uso. Su propósito es proporcionar un vínculo entre las ideas de volumen de control y las del sistema. El primer término de la expresión indica la tasa de cambio en el tiempo de un parámetro extensivo arbitrario del sistema. Este parámetro, pues como ya se indicó, puede ser la masa, momento, energía, etc. El segundo término corresponde a la tasa de cambio del parámetro dentro del volumen de control a medida que el fluido pasa por este. Al ser V minúscula la cantidad del parámetro por unidad de masa, ρB por la derivada del volumen es la cantidad del parámetro en un volumen de V. Por ende, la derivada en el tiempo de la integral de ρB es la tasa de cambio en el tiempo del parámetro dentro del volumen de control en un momento dado. Por último, el tercer término es la integral sobre la superficie de control, el cual es el caudal neto del parámetro en la superficie de control. Como se observa en la imagen, se pueden dar tres casos sobre una parte de la superficie de control. El primero es que el producto punto de la velocidad por una componente normal puede ser mayor a 0, el segundo es que puede ser menor a 0 y el tercero v por la velocidad por una componente normal es igual a 0. Esto se da cuando v es igual a 0, la velocidad es 0 o la velocidad es paralela a la superficie. La velocidad a la que se transporta v mayúscula es dada por el término de la integral del área de la ecuación. El término ρv por la componente normal de la porción del área es positivo para los flujos de salida y negativo para los flujos de entrada. Relación con la derivada material. El valor de este parámetro para esa partícula puede cambiar debido a efectos inestables o debido a efectos asociados con el movimiento de la partícula, considerando cuidadosamente de la ecuación indicando el mismo tipo de interpretación física
para el teorema de transporte de Reynolds. El término que implica la derivada en el tiempo de la integración del volumen de control representa efectos inestables asociados con el hecho de que los valores del parámetro dentro del volumen de control pueden cambiar con el tiempo. Para un flujo constante, este efecto desaparece. El fluido fluye a través de un volumen de control, pero la cantidad de cualquier propiedad dentro de un volumen de control es constante en el tiempo. El término que involucra la integración de la superficie de control representa el efecto conectivos asociados con el flujo del sistema a través de las superficies de control fija. La suma de estos dos efectos términos de la tasa de cambio del parámetro B para el sistema. Esto corresponde a la interpretación de la derivada material en la que la suma del efecto inestable y el efecto conectivo de la tasa de cambio de un parámetro para una partícula de fluido. Si se observa ahora faltando por desarrollar el término de las fuerzas, gracias a la derivada del material se ha transformado en una ecuación válida para una partícula en una relación entre las variables de flujo y en un punto. Por lo tanto, la derivada del material es una herramienta matemática que va a permitir formular las leyes fundamentales de trabajos con un enfoque. El efecto state. En tales casos, si se va a ver un cambio en la cantidad de B asociado con el sistema no cero del lado izquierdo, debe haber una diferencia neta en la tasa de flujo de B hacia el volumen de control en comparación con la tasa de flujo de la salida de control del volumen. Es decir, que la integral de las proporciones de la entrada de la superficie de control no sería igual y opuesta de las proporciones de salida de la superficie. Considerando que un flujo constante a través del volumen de control de la caja negra que se muestra en la figura, si es posible que B es el parámetro del sistema del lado izquierdo de la ecuación, por lo tanto la tasa de flujo de la masa dentro de la caja debe ser la misma que la tasa de flujo de masa de afuera, de la parte de afuera de la caja, porque el lado derecho de la ecuación representa el caudal neto a través de la superficie de control. Por otro lado, supongo que el parámetro B es el impulso del sistema, no tiene por qué ser constante. De hecho, con la segunda ley de Newton, la tasa de cambio en el tiempo del momento del sistema es igual a la fuerza neta, que actúa sobre el sistema, en general el lado izquierdo de la ecuación. Será por tanto distinto de cero. Por lo tanto, al lado derecho, que luego representa el flujo neto de impulso a través de la superficie de control, será distinto a cero. No es necesario que la velocidad de flujo del impulso en el volumen de control sea la misma que el flujo de impulso del volumen del centro de control. El efecto on-steady. Para tales casos, cualquier tasa de cambio en la cantidad de B asociada con el sistema es igual a la tasa de cambio de B dentro del volumen del centro de control. Esto puede ilustrarse considerando el flujo a través de una tubería de diámetro constante. Como se muestra en la figura, el volumen de control es como se muestra y el sistema de fluido dentro de este volumen. En el momento suponemos que el flujo es unidimensional, donde la función del tiempo y que la densidad es constante. En cualquier momento todas las partículas del sistema tienen la misma velocidad. Dejamos el impulso del sistema, donde m es la masa del sistema, de tal modo que la velocidad del fluido y la magnitud del flujo de impulso a través de la salida es la misma que la magnitud del flujo del impulso a través de la entrada. Sin embargo, el signo de salida es opuesto al de la parte de afuera, ya que para la salida y para la entrada tenga en cuenta que a lo largo de los lados del volumen del control. Considere que el flujo a través de la tubería del área variable que se muestra en la figura. En tales casos la velocidad de fluido no es la misma, por lo tanto el flujo del impulso del volumen de control no es igual al flujo de impulso, de modo que el término conectivo de la ecuación no es cero. En la mayoría de los análisis se considera un volumen de control fijo, pero existen ocasiones en que un volumen de control en movimiento permite un análisis más sencillo. Esta situación genera que el volumen de control se mueva, se acelere y se deforme.
Para situaciones como se evidencia en la primera imagen, en el que una corriente de fluido con velocidad V1 golpea una paleta con una velocidad constante V sub 0, puede ser de interés medir la fuerza que el fluido ejerce sobre la paleta. Estos problemas son recurrentes en las turbinas, en donde el fluido, ya sea agua o vapor, golpea una serie de palas que pasan por la boquilla. Para dichos problemas es útil un volumen de control móvil. Como se observa en la segunda imagen, el volumen de control se mueve a una velocidad constante Vcv. Esto sin cambiar su tamaño, forma y orientación. Generalmente la velocidad del volumen de control y el fluido no son los mismos. Es por ello que hay un flujo del fluido a través del volumen de control. La diferencia entre volúmenes de control fijos y en movimientos radica en que la velocidad relativa W es la que transporta el fluido a través de las superficies del control móvil, y en el fijo es la velocidad absoluta V. La velocidad relativa es la velocidad del fluido relativa al volumen de control en movimiento. La velocidad del fluido vista por un observador que viaja sobre el volumen de control, y la velocidad absoluta es la que mide el observador desde un sistema de coordenadas fijo. Esta velocidad está dada por V es igual a W más la velocidad del volumen de control. Para un volumen de control en movimiento se toma la ecuación que se analizó en la interpretación física y se reemplaza V por W, ya que si se sigue la misma derivación nos da el mismo producto, lo que nos da esta última ecuación. La derivada material del parámetro del sistema con respecto al tiempo es igual a la derivada parcial con respecto al tiempo de la integral del volumen de control de ρ b por la derivada del volumen más la integral de la superficie de control de ρ b w por la componente normal por un de área, donde la velocidad relativa a W es dada por la primera ecuación que dice que V es igual a W más la velocidad del volumen de control.